Habla el Señor Jesucristo aquí y dice Mateo 13:45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, estos versículos me hacían pensar un poco de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Acá estamos viendo al Señor Jesucristo que nos compara o compara a la iglesia con una perla preciosa. Compara a la iglesia con una perla preciosa. A todos los que fueron salvos por Él, los que componen la iglesia de Dios, nos compara con una perla preciosa. Nos compara a una perla preciosa. Y me puse a ver un poco cómo se forma una perla, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se, más o menos? ¿Sí? Bien, sí, de una ostra, ¿no? Dice que entra una partícula, puede ser un poquito de arena, quizás algún parásito también dice, o algo, entonces la defensa que tiene lo envuelve como en una baba y eso trabaja y después de un cierto tiempo se hace una perla. Entonces, y acá la utilizamos como, o se utiliza una perla de algo de gran valor. Entonces, nos compara a una perla preciosa. Y todo aquel o aquella persona que ha sido redimido por Dios, dice la palabra de Dios, es una perla preciosa. Y el mercader aquí que habla, aquí que es Cristo, dice, vendió todo lo que tenía y la compró. El Señor Jesucristo entregó lo más valioso de Él, que fue su vida por la iglesia. Fue su vida, entregó todo lo más valioso que tenía, la entregó por ella, por ti y por mí. Entonces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como miembros de la iglesia de Cristo, como escogidos de Dios, porque Él nos escogió, somos perla preciosa. Pero para que no nos creamos tanto, ¿no? Vayamos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, aquí está hablando al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios, ¿no? Pero si nosotros lo vemos también de nuestra parte, nosotros el día que hemos recibido a Cristo, desde el día que nos reconocimos pecadores y hemos recibido a Cristo, pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Entonces nos dice, capítulo 7, versículo 7, dice, acá habla, o vamos a leer desde el versículo 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios te escogió a ti para que seas especial, para que seas especial. Pero nos dice, versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. O sea, Dios te escogió a ti no porque eras una gran persona, no porque eras alguien importante o tenías un gran talento o un gran coeficiente intelectual, sino te escogió porque eras el más insignificante. Dios me escogió a mí porque yo era el más insignificante del resto del mundo. No porque eras alguien especial, sino por cuanto Jehová
os amó, Dios te amó y te escogió y te salvó. Entonces, hermanos, Dios nos escogió no porque éramos alguien importante, éramos los más insignificantes, no éramos nada, pero Él nos escogió, nos salvó y ahora somos de gran valor para Él. Somos de gran valor, somos una perla preciosa a los ojos de Dios. Ahora, hermanos, gracias a Dios, por la gracia de Dios somos de gran valor. Por la gracia de Dios somos de gran valor. Somos esa perla preciosa que habla aquí y, hermanos, debemos andar como tal. Debemos andar como tal. Wallace, siéntate acá, hijo, por favor. Debemos andar como tal, como un hijo de Dios, como alguien de gran valor. En Efesios capítulo 5, en el Nuevo Testamento, Efesios 5, 25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Por ella hemos visto que este mercader que vendió todo lo que tenía para comprar esa perla de gran valor, es Cristo que entregó lo más valioso que tenía, es su vida. Y se entregó a sí mismo por ella. Amó a la iglesia, te amó a ti y a mí, que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos una vida santa, una vida sin mancha. El día que nos presentemos delante de Él va a esperar que su iglesia se presente delante de Él sin mancha y sin arruga. Y para eso vamos a pasar un proceso que en instante vamos a ver eso. Dice que debemos andar como es digno, debemos andar en santidad. Andar en santidad, hermanos, es una participación en la vida de Cristo, estar dedicado a vivir en obediencia a Dios. Es una decisión que nosotros debemos tomar. No es algo que va a surgir de porque sí, sino es una decisión que tenemos que tomar nosotros de vivir una vida en obediencia a Dios. Cada día, hermanos, morir a nuestros deseos y vivir una vida en obediencia a Dios. Ser santo también es una persona santa, esas personas son llamados cristóforos, que eso quiere decir portadores de Cristo, portadores de Cristo. Dios quiere que vivamos una vida santa, que seamos portadores de Cristo, que seamos suficientemente obedientes a la figura de Cristo, como para representar fielmente la imagen de Cristo. Debemos que en nuestra vida, hermanos, se refleje Cristo en nuestra vida. Eso es vivir una vida santa. Quizás ustedes han leído un poco. Ahora yo estoy empezando a leer un libro que se llama, no me acuerdo ahora el título, pero dice Los pasos de
de Cristo? ¿O en sus pasos? Ahí está, en sus pasos, gracias. Estoy leyendo ese libro que me han dado, nunca lo leí antes, quizás ustedes sí. Y es muy interesante ver cómo las personas van actuando y preguntándose antes de actuar, ¿esto haría Jesús? Y las decisiones que toman y el efecto que hacen en sus vidas y en la vida de los demás. Entonces, Dios quiere que vivamos una vida, que nuestra vida se refleje Cristo, que pensemos cada vez que vamos a hacer algo, esto haría Jesús. En las situaciones que cada uno de nosotros estemos es diferente, ¿no? Yo estoy en alguna situación, ustedes en otra situación totalmente diferentes, y preguntémonos antes de accionar, ¿esto haría Jesús? Y si lo haría Jesús, hagámoslo con confianza. Y si no, tomemos una decisión para que nuestra vida se refleje Cristo. Y la pregunta que quiero hacer en esta noche, ¿cómo estás representando la imagen de Cristo? ¿Cómo estás representando la imagen de Cristo? ¿Como una perla preciosa o seguís actuando como una infección dentro de la ostra, ¿no? Que entra eso ahí y eso después lleva un proceso que después se convierte en una perla. Pero ¿cómo estás actuando en tu vida? Dios te salvó, te redimió para que vivas una vida de gran valor, como una perla. ¿Cómo estás representando a Cristo? Quizás como una perla preciosa, quizás también como oro. La palabra de Dios habla que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y si son obras reales de oro, cuando pasen por el fuego se van a purificar. Y si son obras que fueron obras no genuinas, cuando pasen por el fuego se van a quemar. Y esas obras hablan de hojarasca, madera y todas esas cosas que cuando pasan por el fuego se consumen. ¿Cómo estás representando a Cristo en tu vida? Y hace un tiempo, quizás hace bastante, vi que está el oro, pero también hay una piedra que se asemeja al oro, que se llama pirita. ¿Alguien escuchó de eso? La pirita. Es algo que parecido al oro, pero vale totalmente lo contrario. Y averiguó un poco sobre la pirita y también se hace llamar como el oro de los tontos, se dice, ¿no? El oro de los tontos habla, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa pirita no vale, prácticamente vale nada a comparación de el oro. Averigué el día de hoy cuánto vale un gramo de oro. Un gramo de oro vale 75.000 pesos argentinos el día de hoy. Un gramo. Un gramo de pirita, ¿saben cuánto vale? 60 pesos, lo máximo, lo más caro que encontré. 60 pesos. O sea, nada, nada. Y porcentaje al precio de oro es el 0,01 de lo que vale el oro a la pirita, el 0,01, ni siquiera la mitad del 1% menos. O sea, no vale nada. Hermanos, a lo que voy con esto, que debemos vivir una vida como Cristo nos ve de gran valor, no como una vida que no tiene nada, como pirita que no vale nada. En 2 de Pedro, capítulo 3,
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 nos dice, segunda de Pedro 3, 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Habla cuando el Señor venga a reinar y esto ya no esté más y haya un cielo nuevo y una tierra nueva. Nos dice, todo esto va a desaparecer. Entonces, esto es pasajero. ¿Cómo no vas a vivir una vida santa delante de Dios? ¿Cómo vas a preferir disfrutar esto que es pasajero y no vivir una vida santa que es eterna, una vida para Dios, que va a perdurar para siempre? ¿Cómo no vas a hacer eso? Esto un día no va a estar nunca más. Va a desaparecer. Entonces, versículo 13 nos dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hermanos, nos dice que debemos, ya que todas estas cosas no van a estar más, sino que esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, dice, procurad con diligencia, hermanos, con diligencia ser hallados por Él, por Dios, sin mancha e irreprensibles en paz. Hermanos, debemos vivir de manera santa y piadosa. Esa vida en manera santa y piadosa es vivir en la libertad que nos fue dada por medio de Cristo. Hermanos, debemos andar en la libertad. Ese andar en la libertad es andar en santidad, es andar como una persona que vale oro, una persona que vale oro. Cristo, el día que te salvó, el día que te redimió, te perdonó y te libertó de la condenación eterna, te libertó del pecado. Eras esclavo del pecado y Él te libertó. Ahora eres una persona libre, pero libre para servir a Dios. Libre para servir a Dios. No eres libre para hacer lo que te plazca, para seguir pecando, para seguir siendo esclavo del pecado, sino eres libre para servir a Dios. Y Dios quiere que vivamos para servirle a Él, que utilicemos esta libertad que Él nos dio para servirle a Él. Pero muchas veces hay personas que eligen este privilegio que Dios nos ha dado, esta libertad que Cristo nos ha dado para estar viviendo en esclavitud, para seguir viviendo egoístamente para satisfacer sus deseos. Y andan como una piedra preciosa de bajo costo, como pirita. En vez de reconocer, de darnos cuenta del alto valor que Dios nos puso el día que nos salvó, nos rebajamos nosotros mismos a nada, satisfaciendo nuestros propios deseos, andando en nuestra vida pecaminosa, andando como se nos plazca, nos rebajamos el valor que Dios nos ha puesto. Y
quizás muchos que he visto se creen vivos por andar en sus deseos. Y ellos piensan que son vivos, pero como hemos visto que la pirita también se habla como el oro de los tontos, en vez de ser vivos, son unos tontos porque no están andando como Dios quiere. Se están rebajando ellos mismos el valor que Dios les ha puesto, que Dios nos ha puesto. Debemos andar como hijos de gran valor. Debemos, hermanos, andar como hijos de Dios. En esta libertad que Él nos dio debemos vivir en santidad. Debemos andar acorde a la palabra de Dios. Nos dice aquí en el versículo 15, nos dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hermanos, debemos andar como Dios nos manda, debemos andar conforme a la palabra de Dios, pero tengamos cuidado, hermanos, de interpretar bien la palabra de Dios. Tengamos cuidado de obedecer la palabra de Dios como Dios quiere, no como nosotros queremos o pensamos que tiene que ser, sino como Dios quiere que vivamos la palabra de Dios, su palabra. No debemos ser unos indoctos, no debemos ser personas que tuercen la palabra de Dios para su propio beneficio, sino debemos ser hijos de Dios que andan conforme a la palabra de Dios, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, andar conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Todos vamos a estar delante de Dios algún día. Sea hoy, mañana, pasado o el día que el Señor venga, vamos a estar delante de Él. Y la palabra de Dios nos dice que toda rodilla se va a doblar delante de Él. Toda rodilla. En Romanos capítulo 14, desde Romanos 14, 12 nos dice, vamos a leer desde el versículo 10. Romanos 14, 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Muchas veces estamos juzgando a otros por lo que hace y no estamos viendo lo que nosotros mismos hacemos. Quizás estamos haciendo lo mismo o peor. Y nos dice, ¿por qué lo haces? Dios es el que juzga, Dios es el que va a juzgar. Dios, algún día tú y yo vamos a estar delante del tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermanos, cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de lo que hicimos aquí en esta vida. Sea bueno o sea malo, vas a dar cuenta a Dios. Vas a dar cuenta a Dios. Fuiste de tropiezo. Vas a dar cuenta a Dios. Y Dios habla y dice, ay de aquel que es de tropiezo. No le espera nada bueno de que es de tropiezo a otros. No debemos ser de tropiezo, sino debemos ser de ayuda, de bendición hacia la otra persona. Debemos procurar con diligencia, procurar intentar conseguir, como nos dice
en 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa como la palabra de Dios, que usa bien la palabra de Dios, que la usa bien, hermanos. Procura con diligencia, procurar significa intentar conseguir, intentar lograr, alcanzar una meta, llegar a un fin. Pero hermanos, ese intentar conseguir debemos hacerlo, no con nuestras propias fuerzas, porque como hemos visto en la reunión de hombres, nuestras fuerzas se acaban. Nuestras fuerzas se acaban, tienen un límite, quizás corto, otro un poquito más largo, lo que sea, pero tienen un límite, pero la fuerza de nuestro Dios no se acaba. Perdura, sigue para siempre, no se acaba. Entonces debemos intentar conseguir lograr este objetivo de presentarnos a Dios aprobado con las fuerzas de nuestro Dios. Buscar la fuerza de nuestro Dios. Reconocernos débiles, como habla el apóstol Pablo, para que el poder de Cristo repose en nuestra vida. Dice, procura con diligencia. La palabra diligente quiere decir que se esmera, que es eficaz, que es rápido. Es una persona que le pone mucho interés en un objetivo. Entonces debemos intentar conseguir y ser diligentes, o sea, esmerarnos, ponerle mucho interés, rapidez, eficacia a presentarnos a Dios, aprobado, a usar bien la palabra de Dios. Y nos dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El día que estemos delante de Dios en el tribunal de Cristo, te vas a avergonzar, vas a ser avergonzado. O el Señor Jesucristo va a decir, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O vas a ser avergonzado porque has utilizado la palabra de Dios para tu propio beneficio, acomodando la palabra de Dios para tu propio beneficio, como nos habla ahí que en 2 Timoteo era que después de que nos dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, habla que hubo unos hermanos que trastornaban a otros, que utilizaban mal la palabra de Dios, que hacían desviar a otros de la fe. Y habla sobre Himeneo y Fileto, que ellos se desviaron de la verdad. Dice el apóstol Pablo, se desviaron de la verdad usando mal la palabra de Dios, trastornando la fe de algunos, dice. Y fueron de tropiezo. Y hay de aquella persona que es de tropiezo. Hay de aquel que haga tropezar, dice la palabra de Dios, a estos pequeños. Mejor le fuera colgarse en el cuello una piedra de molino y echarse en el mar. Mejor le fuera morirse a esa persona en vez de porque le espera algo terrible por ser de tropiezo. Hermanos, procuremos nosotros no ser de tropiezo, sino ser de bendición, ser de ayuda a otros que por nuestras propias vidas, por nuestro propio ejemplo, otros puedan llegar a los pies de Cristo. Otros puedan recibir a Cristo como Salvador, puedan obtener ese valor que Dios tiene para cada uno de
nosotros para cada uno de aquel que viene arrepentido, pidiendo el perdón de Dios. Hermanos, les animo a que procuremos diligentemente andar en santidad, como oro, como perla preciosa, como ese valor que Cristo nos ha dado, nos ha puesto. Porque antes no éramos nada, antes éramos insignificantes, antes no éramos absolutamente nada, pero el día que le hemos pedido perdón a Dios, el día que nos hemos arrepentido, nos hemos reconocido insuficientes de poder llegar al cielo, Él nos perdonó, nos miró con misericordia, nos salvó y nos puso un alto precio. Nos puso un alto precio y debemos andar como tal, como hijos de Dios, de gran valor. Oremos.